Cuando se trata del mundo espiritual, hay una serie de puertas que Dios nos ha dicho que de ninguna manera debemos traspasar. De eso hablaremos el día de hoy. El reto de hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Julio e Iván Contreras y te mandamos un gran saludo, un fuerte abrazo desde el reto de hoy, de este día. Viernes. Ajá. Viernes. No un viernes cualquiera. No un viernes cualquiera. Estamos comenzando, en primer lugar, el penúltimo mes del año 2024. Noviembre. Que es increíble, ¿verdad? Sí. Increíble que llegamos hasta acá, gracias a Dios. Él nos ha dado vida, nos ha dado fuerza, nos ha dado en su gracia la posibilidad de estar aquí compartiendo con muchos. Pero además estamos terminando una semana que ha sido interesante al estar hablando de fantasmas, no, espantos, temores y actividad paranormal. Sí, ahí hemos hablado un poquito de esto. Quizás no hemos hablado tanto de actividad paranormal, pero realmente todo esto está metido en la paranormalidad. Pero yo creo que hemos explicado que el mundo espiritual se puede manifestar en el mundo físico. Sí. Y ahí por el martes dijimos esto de hay elementos que tú interpretas a veces. Sí. Yo no hemos platicado algunas cosas, pero cuando uno es niño tiene más temores. Sí. Y entonces, tú sabes, ojalá. Yo conozco a algunos adultos que no han salido. Mira, yo estoy otra vez en mi taza. Sí, yo sí tengo mi taza, pero no del reto de hoy, sino de café y vida. Saludos hasta Nicaragua. Hasta Managua, hasta Managua. Hemos platicado de... cuando uno era niño, de verdad es que las sombras tú interpretabas que quizás había un árbol afuera de tu casa y el árbol proyectaba una sombra ahí cuando ya estabas acostado, que le veías algunos matices que te daban temorcitos, en serio, y es común. El temor en los niños es común. Tú sabes que el temor no comienza tan temprano en la vida de los niños. Sí, pero hay una etapa que le llaman la etapa del terror nocturno. Sí. Hay por los que, si mal no recuerdo, es entre 4 y los 7 años y es complicadito. Sí. Hay temor a lo desconocido. Cuando estás en lo oscuro y no conoces el lugar y vas palpando, te da temor. Sí, cuando uno ya es mayor, tiene temor a lo conocido. Sí. Eso es como, o sea, ya te caíste una vez, no te quieres volver a caer. Correcto. O sea, ya pasaste por ahí, te asaltaron, no quieres volver a pasar. Sí, de acuerdo. Ya tuviste una mala experiencia, ¿verdad? Ya te casaste una vez, no te quieres volver a casar. Depende, ¿verdad? Mira, hablando de espantos. Cuando la Biblia habla del final de la vida y cómo entran al final de la vida cuando tú ya estás mayor, no me acuerdo si se llama terrores o temores. Sí. Cuando habla antes de que la lámpara. Eclesiastés capítulo 12. Ahí habla del temor. Habla de todos los temores, sí. Que quizás eso sería tema aparte, que no tiene que ver con la parte paranormal, con la realidad paranormal. Pero hemos estado hablando a lo largo de la semana y tú me dijiste ayer, no sé si me lo dijiste aquí al aire o fue algo que conversamos después, porque a veces ya no me acuerdo ni cómo me llamo, pero hablamos de esta realidad de la cual conversamos, por cierto, con Paradigma el martes pasado, de que hay puertas, voy a llamarle así, ¿verdad? Puntos de acceso, formas de entrada a este mundo paranormal que nos ha sido vedado, no está por todos lados, o sea, una realidad que es difícil de pasar por alto cuando vas a la Biblia es que coexistimos con un mundo espiritual. O sea, aquí en este momento lo más probable es que hay ángeles y probablemente que hay demonios también. No los vemos, gracias a Dios. Dios nos ha cerrado los ojos, ¿verdad? Espirituales. En ese sentido. Sí, nos ha cerrado los ojos espirituales para que no podamos verlo. ¿Tú te acuerdas del momento en el cual el profeta le dice a Giesi, le pide a Dios, abre los ojos, y lo que él ve ahí es la realidad del mundo espiritual? Pero entonces, ¿cómo es que algunas personas sí acceden a esto? Y algunos quizás dicen, me gustaría. Y yo, es uno de los que están en riesgo, los que les gusta eso. Sí. Yo te voy a mencionar a uno en particular, a alguien en particular que yo conocí, que a mí siempre me impresionó, porque dentro del mundo religioso estaba buscando manipular o buscando entrar en esta realidad. Yo tengo 7 puertas, si puedo decirlo así. 7 puertas. Si querés te las listo y después vamos desarrollándolas, pero hay 7 formas de entrada que uno tiene que tener cuidado de no cruzarlas. Una es la manipulación intencional del mundo espiritual. Claro. Luego está la manipulación no intencional del mundo espiritual, o sea, no quieres meterte, pero manipulas algunas áreas.
Número 3 es drogas, toda la parte de drogas, y yo te voy a dar los pasajes que dicen esto. Número 4 es idolatría y todas las formas de idolatría. Número 5 es rebelión, cómo la Biblia establece una conexión. Número 6 es violencia extrema. Sí, de acuerdo. Y la séptima es, yo voy a usar el término pornografía porque es donde la mayor parte de personas ingresan a ese mundo. Pero creo que es toda la parte de degeneración. De desorden sexual. Sí, de la pérdida de lo natural. Sí, ahí hay una conexión también en la Biblia entre estas dos realidades. Donde lo más común es la pornografía. Sí, lo más común entre nosotros es la pornografía. Entonces, si querés, vamos por cada uno. Comencemos por la manipulación intencional, obviamente. Y lo hemos dicho tantas veces en la semana que no voy a llevarte a los pasajes. Pero el libro de Deuteronomio, el libro de Levítico, dice claramente que nadie que es seguidor de Dios, ¿verdad? Seguidor de Jesús, debe entrar a la manipulación intencional del mundo paranormal por medio de hechiceras o hechiceros, brujas, consultar a los muertos, la parte de todo lo que tiene que ver con hechicería, ¿verdad? Lectura de la mano, lectura del pie, toda esta parte. Y quizás yo ahí haría un llamado especial a los jóvenes, porque hay una serie de juegos. Yo sé que el famoso es la Ouija, pero yo creo que la Ouija ya tiene suficientemente mala fama para que casi nadie... Pero hay otro montón de juegos. Aún hay una bola. ¿Tú has visto esta bola que te dice el futuro? No, que es bien popular entre los jóvenes. Ni quiero verla. ¿No es esa que está flotando ahí? Hay una bola famosa que es que tú haces una pregunta y la bola te da unas respuestas. Que están Pero yo no sé si entraría en la manipulación intencional ahí. Yo creo que ahí hay un juego. El que juega Ouija y... Es que yo creo que hay una parte de algunas personas que literalmente van a consultar a un muerto. Literalmente se meten a una misa negra. Literalmente tratan de hacer un pacto con el diablo. Literalmente. O sea, hay algunas personas que intencionalmente se meten a esto. Y por eso te decía yo, es bien obvio que eso no. Pero hay una manipulación no intencional. Entonces sería el segundo. El segundo. Manipulación no intencional, que es que no necesariamente están pensando hacer una conexión con el diablo. A veces es un juego. Sí. Como acabas de decir, nos vamos a reunir en la noche, estamos pasando una noche en la playa con mis amigos y alguien saca una ouija ahí, entonces me da un poquito de temor, pero me da interés. Y entonces, en el ambiente. Sí, en el ambiente, ¿verdad? Y entonces nos ponemos a manipular un mundo que no necesariamente es lo que querían. O sea, nadie de los chicos ahí, estoy seguro, está buscando en ese momento invocar al diablo, pero está metiéndose en los terrenos del diablo. Exactamente, ¿verdad? O en algunos casos es a nivel de las iglesias, espiritualmente hablando, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con las potestades superiores, dice la Biblia, dice el libro de Judas. Nosotros debemos tener temor de meternos en eso. Ahora el temor correcto, el temor de respeto, algunas áreas que no deben tratarse. Te doy un pasaje, es 1 Timoteo 4:1, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, se van a apartar de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Uno tiene que tener mucho cuidado en el contexto de la iglesia, de alguien que te imponga las manos, de alguien de quien tú te dejes. Hay algunas, voy a decir mantras, yo sé que no lo miran como mantras, pero cosas, ritos que hay que hacer a veces en el contexto de la iglesia. Usted diga este número tantas veces, algunas cosas que tienen que ver con cabalas. Yo no quisiera meternos demasiado en los detalles, donde hay que tener mucho cuidado. Mira, 2 de Pedro capítulo 2 es un pasaje que habla específicamente sobre falsos maestros. Sí. Falsos maestros que enseñan específicamente en iglesias. A veces hay falsos maestros que enseñan afuera, pero esto es falsos maestros que enseñan en iglesias y da todos los rasgos de los falsos maestros. Dice que estos mayormente, aquellos que siguiendo la carne, dice, andan en concupiscencia, inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Que tener mucho cuidado con una iglesia o con un pastor o con una hermana, ¿verdad? Que es clásico a veces, ¿verdad? Es la hermana en el grupo pequeño o en el estudio bíblico de la oficina, que de repente está diciendo, nosotros aquí nos vamos a humillar al diablo y no sé qué. Dicen, no, esto no. O sea, hay que tener cuidado. Hay
hay una línea. Aún es el ángel, es el arcángel que dice... el Señor te reprenda. El Señor te reprenda. O sea, yo no me meto en esto. Y el arcángel, mayor que todos los ángeles. Sí. Dice Judas, capítulo 1, versículo 8, que esto de la misma manera también no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Entonces hay que tener mucho cuidado. Muchísimo cuidado. Aquí tienes uno que es manipulación intencional, que es obvio, y la otra es la manipulación no intencional, que puede darse a nivel de juego o a nivel de iglesias. Sí. Hay que tener mucho cuidado a cuál iglesia va uno. Esa es la mera verdad. Hay muy buenas iglesias, sí, pero hay unas iglesias que no son muy buenas. Sí. Entonces hay que tener mucho cuidado. Número 3 es drogas. Drogas. Sí. A mí me impacta en... Drogas y alcohol. Drogas y alcohol. Todo lo que te hace perder el control de ti mismo. Sí, aunque a mí siempre me ha... Los éxtasis de las drogas son una puerta. Me ha impresionado. Sí, tú ves a lo largo de la historia, y yo daba todos los datos el otro día, no tenemos la oportunidad aquí, ¿verdad? De indios americanos fumando peyote para entrar en procesos de estados alterados para hacer proyección en cuerpo astral. O sea, toda esta parte que uno dice, qué tremendo. Pero la Biblia dice, fíjate, la Biblia dice que en los últimos días los hombres, después de ver toda la ira de Dios sobre ellos en la gran tribulación, dicen, no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. O sea, muy curioso, todo esto está conectado con demonismos. Todo esto después de que los demonios se han soltado en Apocalipsis 9, porque esto es Apocalipsis 9:21. Y luego dice más adelante, hablando de la gran ramera de Babilonia, luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Okay. Las dos palabras, hechicerías aquí, las dos veces, es la traducción de la palabra farmaqueia. Farmaqueia, ¿de dónde viene nuestro término? Farmacias, fármacos y todo esto. Sí. Entonces, las hechicerías eran logradas por medio de un estado inducido, un estado alterado, inducido por drogas. Sustancias. Sí, sustancias para lograr un descontrol del cuerpo, porque esta parte no lo hemos hablado mucho, pero algunas de cosas de estas suceden con la debilitación del cuerpo y la exaltación del espíritu. Sí. Y ahí hay unas formas, no hemos hablado, pero muchas religiones orientales que practican el ayuno también son puertas para que eso. Ayuno no es malo, es bíblico. Ayuno, claro, es bíblico. Pero no solo los creyentes ayunamos. Eso quizás entraría en la anterior que dijimos, ¿verdad? Manipulación no intencional, pero terminás metiéndote en una realidad que no debe ser. Sabes que la mayor parte de encuentros con espíritus que suceden en la Biblia suceden en el contexto de ayunos. Sí. Jesús, cuando ayuna, se encuentra con Satanás. Daniel, cuando tiene 2 semanas de tener un tipo de ayuno, recibe la visita del ángel. Los ayunos, la debilitación del cuerpo es una forma también. Sí, por eso tú no. Pero yo desayuno. Drogas. Otro es idolatría. Sí. Es clarísimo en la Biblia. Y aquí te doy un par de pasajes que lo dicen de forma clara. Detrás de la idolatría, o sea, la idolatría en sí, dice, el ídolo en sí no es nada. No es nada. El ídolo es un pedazo de madera o es un pedazo de yeso o de lo que sea, o es un cuadro, lo que sea, es una imagen. Pero lo que está detrás es que los demonios, y no detrás de la figura necesariamente, sino que quien usa esto para una forma de conexión con el mundo espiritual son los demonios. Sí. Dice en Salmo 106:37, sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios, pero no estaban sacrificando necesariamente a un demonio, no tenían un demonio, sí, tenían un ídolo, porque dice Deuteronomio 32, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían tenido vuestros padres. Entonces, ídolos y demonismo están muy conectados. Y uno tiene que tener mucho cuidado, o sea, mucho cuidado. Sí. Ahora, una pregunta. Objetos. Una pregunta que a veces surge es, o sea, quiere decir que si yo me traigo un objeto que estaba allá por los indios Jijiri-Pajiri en el extremo sur de Arizona. Sí, de Arizona. Estuve en Arizona hace unas semanas, y yo me lo traigo, entonces me traigo el demonio. Yo no creo que necesariamente funciona así. Yo creo que creo que necesariamente no funciona así. O sea, uno tiene que tener cuidado. Uno tiene que tener mucho cuidado. Pero idolatría es una realidad. Y aquí te voy a añadir una curva sobre esto.
idolatría en la actualidad es materialismo. Así. La avaricia es idolatría. Sí. Y es bien curioso, si tú viste hace un ratito cuando te estaba diciendo de Deuteronomio capítulo 18, que una de las cosas que pasa es que dice que ahí en la Gran Babilonia, ¿verdad? O en la Gran Ramera, como lo dice Deuteronomio, Apocalipsis 18, cuando dice que la luz de lámpara no alumbrará en ti, más en ti, ni voz de esposo ni de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra. Sí. Hay mucho del mal uso, voy a decir, de las riquezas. De las riquezas y el deseo de adorar esto. La opulencia. Que la Biblia le dice que es idolatría, que está conectado con el mundo espiritual. Totalmente. Y no es raro. Y ahora no voy a decir que cada gran potentado ha estado metido en cosas espirituales ocultas, pero no es raro que terminen en la misma cosa, por el deseo de controlar. De hecho, si tú tienes mucho, ten cuidado. Sí. Ahí hay unas conexiones que pueden ser peligrosas en este sentido. 1 Samuel 15:23 nos da el quinto. Yo te he dicho manipulación intencional, 1, manipulación no intencional, 2, drogas, 3, idolatría, 4, rebelión, 5. 1 Samuel 15:23 es Samuel el que dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Es un problema con Saúl, ¿verdad? ¿Es rebelde? Sí, es una rebeldía explícita y abierta contra Dios, y voy a decir, y contra las autoridades que Dios ha puesto. Entonces, no solo es que yo me rebelo contra mi papá, o me rebelo contra mi jefe, o me rebelo contra mi gobierno, es que me estoy rebelando contra Dios que está sobre mí realmente. Y cuando yo no quiero esto, dice Samuel, hay algo que se parece a la adivinación, o sea, que hay una vez más una conexión espiritual. Y yo pienso, yo no diría que cada niño rebelde, ¿verdad? ¡Ey! Está poseído. Es un asunto profundo. Sí, Pazuzu, es un asunto profundo del corazón, ¿verdad? Y hay que tener mucho cuidado. Número 6, porque te he dicho otra vez, manipulación intencional, 1, manipulación no intencional, 2, drogas, 3, idolatría, 4, rebelión, 5, violencia extrema. Sí. En Génesis capítulo 6, cuando se da la interacción entre mujeres y demonios, que es terrible todo lo que pasa ahí, lo que sucede inmediatamente es que hay una proliferación de la violencia. Hay tanta violencia que Dios dice, yo tengo que terminar la existencia de los hombres sobre la tierra, porque se han corrompido. Creo que hay una conexión. El demonismo lleva a la violencia y la violencia promueve el demonismo. Sí. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Yo creo que la influencia de algunas películas ahora, a veces nos dejamos como llevar por todo esto, hay que tener mucho cuidado. Yo no puedo decir otra forma. Ok, tiempo. Falta uno. Pornografía. Tiempo. Pornografía. Para la 7. Pornografía, 7. Que tú sabes que este es uno de los más discutidos. Sí, es que yo creo que la palabra es degeneración. Sí, pero la parte de desórdenes sexuales, una vez más, de vicios contra naturaleza, como lo dice Romanos capítulo 1, como lo dice el libro de Judas, como sucedió en Génesis capítulo 6, como aparece en Génesis capítulo 19. Todas estas son realmente, de alguna forma, conexiones con un mundo espiritual que Dios ha dicho que no debe suceder. Sí, ok, tiempo. Escuchamos el reto de hoy. El reto de hoy es tener cuidado de abrir las puertas que Dios ha explícitamente prohibido que se abran cuando se trata del mundo espiritual. Sí. Algunas veces es algo muy intencional, como el caso de personas que van literalmente a buscar las fuerzas del mal, si puedo decirlo así, en todo lo que Dios ha dicho que no se haga, hechicerías, brujerías, todo esto, vudú, dijiste tú el otro día, todas estas cosas terribles. Pero hay otras que no son intencionales. La manipulación no intencional a veces sucede de forma de juegos, a veces sucede religiosamente, a veces sucede por drogas, a veces sucede por idolatría, a veces sucede por rebelión, a veces sucede por violencia extrema y a veces sucede por el desorden de una vida sexual que se ha complicado mucho más allá de lo que Dios quisiera. Entonces tenemos que tener cuidado. Debemos estar seguros de que nosotros, ahora cada uno individualmente, mantiene esas puertas cerradas y que en nuestras iglesias tenemos mucho respeto por esta área que no debe ser nunca jamás traspasada. Tremendo, tremendo. Y a ti que nos ves, a ti que nos escuchas, te animamos a que seas prudente. Creo que esa es la palabra. Prudente
de tus inclinaciones, de la manipulación espiritual de las iglesias, de una serie de cosas que la Biblia nos dice, mire, ten cuidado porque ahí puede haber una puerta hacia un mundo oscuro que Dios nos ha vedado. Sí, más que miedo, estoy muy de acuerdo, más que miedo, los creyentes tenemos que tener total confianza en Dios, que es mayor el que está en nosotros que aquel que está en el mundo, literalmente, pero luego total prudencia y respeto cuando se trata de manipular el mundo espiritual. Esto es algo que Dios ha dicho que no debemos tocar y como hijos obedientes deberíamos decir, yo mejor no lo toco. Mira, tremendo tema. Y estamos ya en fin de semana. Queremos animarte a ti a que vayas a tu iglesia, ahí donde Dios te ha puesto, a que le metas con todo, que empujes, ¿verdad? Con tu espíritu, con tus esfuerzos, con tu economía, con todo ahí al Señor. Y si no tienes iglesia, estás más que bienvenido a Vida Nueva, cualquiera de nuestros 4 campus presenciales aquí en San Salvador, en Lourdes, en Napopa, en Miralvalle y en Campus Cuscatlán, que también tenemos los domingos, igual que todos, pero también el sábado a las 6:30 de la tarde. Y hemos iniciado noche de viernes en Campus Cuscatlán. Quiere decir que hoy en día puedes ir a cualquiera de los 4 campus físicos aquí en El Salvador, en Lourdes, Apopa, Miralvalle o Campus Cuscatlán. Y tenemos ya cultos en la noche, nos encantaría que nos vieras. O la opción digital. Digital. Siempre es buenísimo encontrarnos digitalmente los viernes a las 7 de la noche, los domingos a las 11 de la mañana o cualquier otro momento, porque puedes visitar la realidad digital en cualquier momento que desees. Que pases un excelente fin de semana y nos escuchamos el lunes a la misma hora. Gracias por habernos acompañado y ahora te animamos a que aceptes el reto de hoy en tu vida. Nos encontraremos de nuevo en el reto de hoy.